Juan José Almagro es doctor en Ciencias del Trabajo. Es miembro de los consejos de administración de Mapfre Global y Mapfre América y presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social. Además es vocal del Consejo Estatal de RSE y vicepresidente primero de UNICEF, Comité Español. A ver, Juan José, si yo fuese una persona, un dueño de empresa, un CEO, que no sé nada del término de responsabilidad social corporativa, ¿cómo me explicarías qué es? ¿Qué me dirías? Te diría una palabra: responsabilidad social es compromiso, y si querías ser más técnico, porque tú eres una persona inteligente, te diría que hay una definición de la Comisión Europea que reza: responsabilidad social es la responsabilidad de la empresa por su impacto en la sociedad. Eso dice la Comisión Europea y eso aceptan todos los países miembros. Y no es otra cosa que eso es. Es decir, creo que compromiso explica mucho más lo que es la responsabilidad. En los tiempos en los que vivimos, la empresa, pero no solo la empresa, las instituciones, las corporaciones, las personas, las comunidades, deberíamos darnos cuenta de que estamos construyendo entre todos seguramente un mundo mucho más ciudadano en donde caben las responsabilidades y caben la solidaridad y cabe sobre todo el compromiso. Nosotros no nos podemos ahora mismo quedar solo en una empresa en atender al capital, a los accionistas y atender a las personas que trabajan en esa empresa, sino que al final una empresa la conforma todo el mundo, la conforman los clientes naturalmente, la conforman también los directivos, la conforman los proveedores, la conforman los sindicatos, la conforman la sociedad, los accionistas, la comunicación, los medios, todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo probablemente desde la empresa se tiene que atender. Si uno quiere que la empresa perviva en el tiempo, tiene que ser capaz de entablar diálogo con cada una de esas partes y al final de ese diálogo y de esa escucha coger lo que mejor interese a la empresa para seguir progresando y para seguir creciendo. Podríamos decir que es la suma de compromiso con diálogo para lograr acciones que beneficien al entorno. Está bien resumido, está bien resumido. Yo creo que el compromiso es una obligación ineludible, como es ineludible que la empresa o la institución cumpla la ley. No podemos hablar de responsabilidad social si uno no cumple la ley. Si además de cumplir la ley no tiene un comportamiento ético y si además de tener un comportamiento ético no es transparente. Y a partir de ahí se abre el compromiso y el diálogo con todo y cada una de las partes interesadas, o de los stakeholders, como ahora se llama, los que integran la empresa, insisto, que son todos, desde la comunidad local a la autonomía, al país, a los medios de comunicación, a los sindicatos, a los clientes, todo el mundo. ¿Y para qué le interesa a la empresa o a una institución? Cuando me refiero a empresa, ONG, organización, ¿para qué le interesa a la empresa tener un compromiso y mantener ese diálogo y esa transparencia con todos esos grupos de interés? Pues para pervivir en el tiempo. Las empresas que se encierran en sí mismos, que se miran el ombligo, que no son capaces de levantar la vista, al final desaparecen. En el mundo desaparecen aproximadamente en los 3 primeros años de existencia 6 de cada 10 empresas que se crean. Por lo tanto, creo que lo importante es que la gente sepa acudir al público al que tiene que atender desde la empresa y conocer qué es lo que quiere. Claro, saber lo que el público quiere, por dónde quiere que vaya la empresa, qué productos debería ofrecer, de qué manera, con qué fórmula. Es decir, la empresa tiene que abrirse a la sociedad y abrirse a la sociedad supone abrirse a los ciudadanos, abrirse a los clientes, y no porque los clientes tengan razón, sino porque probablemente pueden aportar algún punto de vista que se nos escapa, ¿no? Naturalmente tiene que atender a sus empleados y tiene que ser capaz luego de cumplir una serie de cosas que seguramente se nos escapan, ¿no? Es decir,
La empresa es probablemente la institución más joven, pero que sin duda más ha contribuido al progreso social en los últimos tiempos. Y seguramente ahí está el secreto de su éxito. Y eso no puede perderse creyendo que solo con ganar dinero la empresa pervive. No, tiene que ganar dinero, tiene que crear puestos de trabajo, tiene que ser innovadora, tiene que ser competitiva, y todo eso solo se consigue desde el diálogo, hablando con la gente, comprometiéndose con la gente. Siendo un ente social. Sí. Siendo un ente social. Sí. Con tu experiencia, basta. ¿Hay casos de éxito que tú digas, sí vale la pena, sí se puede? Claro que se puede, decir, al final resulta que vamos a pensar en un país que no sea España. Si tú piensas en los países del norte de Europa, que ocupan los primeros puestos en cualquier ranking, desde los rankings de transparencia, de educación o de prosperidad, resulta que esos países han sido capaces de ponerse de acuerdo entre sí, sus ciudadanos entre sí, con sus empresas, con su cuerpo social, con sus políticos, para determinar qué cosas eran las importantes, por qué merecía la pena luchar y ponerse todos de acuerdo, hombro con hombro. Y se dieron cuenta de que la educación era importante, y se dieron cuenta que la sostenibilidad era importante, y se dieron cuenta que la ecología era importante, y se dieron cuenta que había una serie de cosas en las que todo el mundo tendría que converger. Y a partir de ahí, el diálogo yo creo que se establece como centro de cualquier afirmación que nosotros hagamos. Y en el mundo de la empresa debería ser igual, pero también en el mundo de la universidad. A mí me parece que la universidad también, y estamos en una sede universitaria, tendría que ser capaz de que los profesores, pero también los alumnos, salgan a la calle y conozcan qué es lo que se está haciendo. Y la universidad tendría que ser la conciencia ética de la sociedad y la conciencia crítica de la propia sociedad y la propia conciencia social. No vale con que la universidad enseñe y no vale con que en la universidad se investigue. La universidad tiene que ser la líder que pilote el cambio que precisa esta sociedad. Viéndolo así, incluso podríamos decir que la responsabilidad social es tan transversal a nivel empresarial, académico, que abarca todos los ámbitos de la sociedad y que entonces empieza con cada persona. Sí. La responsabilidad social no es que sea parte de una estrategia para hacer una sociedad mejor, sino que es la estrategia para hacer una sociedad mejor. ¿Y dónde la ves en la empresa entonces? En todas partes, es decir, la estrategia es la respuesta global inteligente. Si es una respuesta y si es global y si es inteligente, tendríamos que ser capaces de introducir en la empresa de abajo arriba, de arriba abajo, pero también transversalmente, todo lo que representa la responsabilidad social, ese diálogo y ese compromiso, ese estar pensando en el futuro, esa innovación, esa responsabilidad, como lo define la Comisión Europea, para saber cómo, cuándo y de qué forma tendremos que relacionarnos con cada uno de los grupos de interés. ¿El buen gobierno? El buen gobierno es cumplimiento de la ley. Quiero decir que, yo decía antes, vamos a hablar de cumplimiento de la ley, porque si no hablamos de cumplimiento de la ley no se puede hablar de responsabilidad social. Bien es verdad que más allá del estricto cumplimiento de la ley, pero claro, a ver, la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos en el año 2002, que se aprobó en julio y que se hizo para paliar la posibilidad de que se diese un escándalo como los de Enron y WorldCom, permitió, haciéndose en 2002, que en 2007 empezara la mayor crisis que está soportando el mundo occidental en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, seguramente es extraordinariamente importante cumplir la ley, pero también es verdad que hay que ir un poco más allá de la ley, ¿no? El buen gobierno al final es también diálogo y también es transparencia. Y cuando hablamos de diálogo y de transparencia, al final aparece un concepto importantísimo que es el de la confianza. Hoy,
la gente no tiene confianza ni en las grandes empresas, financieras o no financieras, ni en los políticos, ni en las instituciones. Y sin embargo, tiene confianza, y no por transparencia, sino confianza, que es un concepto extraordinariamente hermoso y filosófico, de la gente que tiene más cercana. La gente confía en las pequeñas y medianas empresas, porque le dan la oportunidad de conversar cara a cara con las personas que tienen que prestarle un servicio o venderle un producto, y porque le ofrecen oportunidad y cercanía, algo que hemos ido perdiendo según la empresa se ha ido haciendo cada vez más grande, ¿no? Es verdad que las empresas, según se hacen más grandes, son más difíciles de gobernar, pero es también verdad que una ley de la biología se aplica a la empresa, y si somos capaces de aplicarla a la empresa desde que es pequeña esa empresa, las cosas seguramente nos irían mejor, ¿no? ¿Cómo visualizas la responsabilidad social corporativa en 40, 50 años? No habrá responsabilidad social corporativa, estará incorporada al devenir de la empresa y de las instituciones. Porque sería parte de su supervivencia. Ah, claro. Aquellos que no lo tengan o no lo hayan o no usen esta estrategia, ¿los ves? Yo creo que los ciudadanos, a los que no podemos olvidar, individualmente considerados, más allá de los grupos que sean, hoy el ciudadano exige, y antes que se hablaba de responsabilidad social voluntaria, a mí me gusta contar en los últimos tiempos que creo que la responsabilidad social se tiene que convertir en exigible. Exigible como exigibles son los derechos humanos. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó en el año 48 y en el fondo todos los días se están produciendo, sí, todos los días se conculcan los derechos humanos, todos los días. Pero me permite que yo pueda decir en voz alta y sin que nadie se extrañe que se están conculcando los derechos humanos. A mí me gustaría que fuésemos capaces de hacer que la responsabilidad social se convierta en un derecho exigible, para que yo pueda alzar la voz y decir cada día que una empresa, una institución, una organización o un ciudadano no cumple con la responsabilidad que le compete como ciudadano, como organización, como empresa o como institución. Y en eso estamos, en eso estamos. A mí me gustaría que la exigibilidad fuese un instrumento de cambio importante en el mundo también de la responsabilidad social. No quiero decir que se haga obligatorio, quiero decir que se va a meter en el día a día de la vida de las organizaciones y de los ciudadanos, de forma tal que yo le pueda pedir a una empresa que más allá de lo que dice la ley sea capaz de dialogar y de comprometerse con sus grupos de interés, ¿no? Que eso ya sea lo mínimo. Claro, pero es que en el futuro la empresa que no sea socialmente responsable ni siquiera será empresa, y la institución que no sea socialmente responsable tampoco lo será. Desde la jefatura del Estado a lo que quiera, me da exactamente igual, ¿no? Teniendo la oportunidad de dirigirte a un gran público, no precisamente relacionado con el tema, ¿qué te gustaría decirles, que les quede? La responsabilidad social al final es ciudadanía y decencia. Ciudadanía, entendido el término como una empresa ciudadana y persona ciudadana, que son aquellas que desde una concepción del mundo en donde la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo y la cultura de la decencia se han instalado entre nosotros, es mucho más fácil sacar adelante y progresar en un mundo complejo, donde la corrupción se ha instalado, naturalmente que es lo grave, y la desigualdad se ha instalado, también naturalmente que es lo grave. Yo creo que la responsabilidad social nos puede ayudar a hacer que la brecha de desigualdad se haga cada vez un poquito más pequeña y acabar con la lucha, acabar con la corrupción. Porque esa lacra acabamos con ella desde una forma de actuar en donde la decencia común se impone entre nosotros, o no habrá manera, ¿no? ¿No lo ves utópico? Ah, no, la utopía, a ver, dice, Caballero Bonal dice eso, la utopía es la esperanza consecutivamente aplazada, creo que, sí,
La esperanza consecutivamente aplazada, que es una hermosa definición. La utopía es una esperanza consecutivamente aplazada. Bueno, a mí no me importa consecutivamente luchar por la utopía sin aplazarla. Esa será mi tarea cada día, luchar por la utopía, y estoy seguro que por el camino conseguiré muchas cosas.